Estamos presenciando un proceso histórico. ¿Cómo lo ven los especialistas, quienes conocen a profundidad esta relación histórica también? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Por eso agradezco me tome la llamada al embajador Ricardo Pazford, ex embajador de México en Cuba. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Permítame hacerle este cuestionamiento. Es el inicio de ese proceso histórico que estamos esperando, que se ha anunciado. ¿Cómo lo ve usted? ¿O en realidad es pues el inicio de un algo que tardará mucho tiempo en llegar? Yo creo que no es totalmente claro el asunto. Lo cierto es que es de tomarse en cuenta, en primer lugar, que la propuesta que se presentó hoy en el Congreso estadounidense fue planteado por 5 diputados, 2 de ellos republicanos y 3 demócratas. Es decir, no es simplemente un tema de un solo partido, sino que hay una visión bipartidista de la necesidad de levantar el embargo estadounidense a Cuba. Lo que creo es que hay básicamente una mayoría de congresistas, tanto en la casa, los representantes como en el Senado, que están a favor de levantar el embargo. Sin embargo, es una minoría muy vociferante y muy poderosa la que está en contra. Pero lo que hemos constatado en estos últimos meses, que desde que se anunció la intención de levantar la relación conflictiva y normalizar las relaciones entre México, entre Estados Unidos y Cuba, es que en ambos lados del estrecho, es decir, tanto en Estados Unidos como en Cuba, hay sectores vociferantes que se oponen a la normalización, pero que hay una mayoría de personas que están a favor. Claro. Entonces, las encuestas en Estados Unidos así lo muestran, y en mi opinión la respuesta del pueblo cubano a este anuncio ha sido de una franca alegría. Entonces, me parece que los pueblos quieren la normalización y son los políticos los que van a tener que negociar cómo se ve este proceso. Lo que hoy se propuso, y usted ya lo comentó, es una solución a los temas económicos, los temas de poder viajar, de poder invertir en la isla, pero no elimina el cuestionamiento al tema de los derechos democráticos y la violación de los derechos humanos en la isla. Y yo creo que esto se hace por una razón política, para hacer más digerible el planteamiento del levantamiento del embargo. Yo creo que va a ser muy interesante ver una primera votación sobre este asunto, porque yo creo que eso dará muestra de cómo están las cosas en el Congreso de Estados Unidos. Y esto tiene que ver con el hecho de que de los republicanos que firmaron, está el señor Jeff Flake, que es de Arizona, y que ha sido tradicionalmente muy conservador frente, por ejemplo, al tema migratorio de mexicanos hacia su estado, pero en el tema cubano ha sido muy abierto y muy dispuesto a abrir, porque los granjeros del centro de Estados Unidos han hecho un negocio muy importante con Cuba. De hecho, en este momento, incluso antes del levantamiento del embargo, Cuba importa más alimentos de Estados Unidos que de cualquier otro país del mundo. Parecería una contradicción cuando hay un embargo y sin embargo importan tantos alimentos. Pero el hecho es de que ya se ha encontrado una beta donde Cuba representa un mercado apetitoso y atractivo para ciertos intereses económicos de Estados Unidos, especialmente en el mundo de los alimentos, de los granos, carnícolas, etcétera. Entonces, me parece que hay una presión económica muy clara a favor del levantamiento del embargo.
por lo menos en lo que se refiere a lo económico, que es lo que han planteado estos 5 legisladores que han presentado hoy su iniciativa. Entonces creo que han hecho un cálculo político, es mi suposición, ¿sí?, de que lo que puede resolverse es el tema económico y dejar de lado el tema político. Creo que es una estrategia inteligente de los congresistas, porque ellos calculan que en la medida en que avanzan las relaciones económicas con Cuba, como lo hemos visto en todas las transiciones de regímenes autoritarios, cuando se abre la economía, inevitablemente le sigue la apertura política. Así es, estamos ante una batalla escogida que quizás sea la primera de muchas que se tendrán que librar en el Congreso de los Estados Unidos. Embajador, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada y arrojarnos luz sobre este tema tan intrincado para muchos. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.